Bien, eh, hola chicos y chicas del octavo básico A. Bueno, soy el profe Pablo, de Historia, y espero que estén muy bien, al igual que eh, todos sus familiares y personas queridas y más cercanas. Fuerte abrazo, no nos vemos hace mucho tiempo eh, y espero verlos pronto. Doy este mensaje para poder, bueno, motivarlos a que se cuiden y tener paciencia, ya que más temprano que tarde vamos a volver a la sala de clase. Bien, chicos, chicas, bueno, o estoy haciendo este video principalmente para entregar las instrucciones generales respecto a la guía número 4. Observando las guías que me han entregado, me pude percatar de que en algunas ocasiones hay confusión respecto a cómo se realizan las actividades. Bueno, y en vista de aquello, eh, haré este video con el propósito de que tengan mayor claridad de los elementos que se les solicitan, ¿vale? Primero que todo, bueno, como ya han observado, esta guía y todas las guías que vendrán, como también las guías que ya fueron eh, enviadas hacia ustedes, tienen este cuadrito que da información general respecto de los elementos que se van a tratar en cada guía. Es recomendable que lo lean y que tengan claridad, porque eso entrega, ¿no? Líneas o directrices para poder eh, situarse dentro del contenido a trabajar, ¿vale? Eh, Principalmente yo creo que la guía tiene por lo menos unas 3 o 4 partes que son importantes de desarrollar, ¿vale? La principal, o más que principal, la primera corresponde a un contenido general respecto a en qué consistió la reforma o las reformas religiosas en el siglo XVI, ¿vale? Se les recomienda entonces que lean sí o sí todo lo que estoy destacando y a continuación van a tener que realizar la primera actividad de la guía. Eh, ¿Qué les recomiendo, chiquillos y chiquillas? Es que primero, para realizar la actividad, lean las preguntas. Ustedes primero leen las preguntas, que las estoy ahí achurando, y a continuación leen el texto que está destacado en el cuadro, ¿vale? Eso les permite tener claridad a la hora de destacar aquellos elementos centrales que les permiten eh, responder a la pregunta, ¿vale? Se les solicita una crítica se les solicita que den cuenta de la crítica del autor, ¿no? Erasmo de Rotterdam, eh, del documento, y al mismo tiempo que relacionen el humanismo, que lo han visto en las clases anteriores, ¿no? Con la crítica del autor, ¿vale? A continuación, nuevamente van a tener que realizar una pequeña lectura respecto de en qué consistió la reforma en sí. Es decir, realizamos una contextualización respecto de la reforma y ahora vamos a profundizar respecto del contenido de la misma, ¿vale? Ver una imagen ahí de quién podría ser uno de los precursores de la reforma y un texto que profundiza respecto del mismo. A continuación, tienen que hacer la siguiente actividad: leer este cuadrito y responder las preguntas que están destacadas, ¿vale? Nuevamente, les recomiendo que lean las preguntas primero y a continuación eh, lean el texto, con el propósito de que destaquen aquellos elementos que les sirven para poder eh, responder las preguntas, ¿vale? ¿Qué es lo que se les solicita después de esa actividad? Nuevamente hay un apartado que tienen que leer y que da cuenta, ¿no?, de los principales elementos de la reforma protestante. Luego de esa lectura tienen que realizar este siguiente cuadrito. ¿Qué se les pide? ¿No? ¿Cuáles son las causas de la reforma? Que están al comienzo de la actividad, ¿vale? ¿Cuál es la visión personal de Lutero? ¿Cierto? Que sin duda alguna está en
este apartado, ¿no? Y este que también está destacado, ¿no? Del texto. Y a continuación tienen que relacionar los elementos de la crisis de la iglesia, es decir, las causas de la reforma, con la visión de Lutero, ¿vale? Y ahí ustedes tienen que conectar por qué este autor piensa de tal forma, ¿no? En vista de la, eh, la realidad, o mejor dicho, las causas de la reforma, ¿vale? Entonces ustedes responden aquí, en esos cuadritos, donde acabo de escribir y borrar. Ahí también y ahí también, ¿vale? Esas vendrían a ser las actividades, pero quedan todavía. Habíamos dicho que un primer apartado era el mapeo general o la contextualización de el contenido. Enseguida se profundiza y ahora vamos o tienen que trabajar la expansión, ¿no?, de esas ideas por el continente europeo, ¿vale? Tenemos entonces la reforma, su contenido y posteriormente cómo ésta se expande al resto de Europa, ¿vale? Entonces tienen que leer estos cuadritos que están ahí, que los acabo de destacar, y a continuación tienen que realizar esta actividad, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Tienen que observar el mapita. Yo les recomiendo que si están complicados, al verlo lo pueden extender o ampliar, mejor dicho, para poder tener mayor claridad de los cambios o las transformaciones, o mejor dicho, de la información del mapa. Y a continuación, ustedes tienen que responder en estos cuadraditos que están aquí, los elementos que se les solicitan. ¿Qué se les solicita? Bueno, que ustedes observen el mapa y enseguida den cuenta de qué países fueron luteranos, calvinistas y anglicanos y cuáles se mantuvieron. Por ejemplo, yo creo que le voy a dar una pista. Uno de los que se mantuvo fue España, ¿vale? Ahí tienen que responder entonces eh, eh, sobre los países y sus religiones, ¿vale? Posterior a esta actividad, finalmente, vamos llegando al último trabajito, nuevamente tienen que leer un pequeño párrafo y a continuación ustedes van a ver que se anexa una imagen con los principales cambios que se dan dentro de la Iglesia Católica. Miren lo paradójico. Tenemos entonces que hay una reforma dentro de la Iglesia Católica que significa que existen dos religiones. Ahora está la católica y está la protestante. Vamos a hablar en general de qué se trata, ¿no? Este quiebre. Luego se profundiza, ¿no?, sobre el contenido de la nueva religión, la protestante, ¿vale? Luego se da cuenta de la expansión de esta religión por el resto de Europa y en este apartado vamos a dar cuenta de cómo reacciona la Iglesia Católica ante esta nueva religión, o mejor dicho, qué acciones toma la Iglesia Católica para poder realizar, para poder consolidar a sus fieles, ¿vale? Entonces vemos que este cuadrito, o mejor dicho, esta imagen que tiene información, tienen que leerla. Les recomiendo también que la puedan expandir o ampliar, mejor dicho, para poder ver de mejor forma. Enseguida, ustedes tienen que responder los roles que se desempeñó el Concilio de Trento y la Compañía de Jesús. Una pistita es que principalmente los contenidos de esa pregunta se encuentran en el punto, podríamos decir, en el primer punto, ¿no?, y en el último punto, ¿vale? No obstante, les recomiendo que lean toda la lámina. Finalmente, vamos a abordar la forma en que la Iglesia Católica busca consolidar la fe de sus fieles. Para ello, vemos que la Iglesia Católica utiliza un estilo en particular que es el barroco, un estilo artístico que busca masificarse por el resto de la población europea principalmente. Por lo tanto, ¿qué es lo que deben hacer? Leer este parrafito, a continuación
leer estos cuadritos respecto a los tipos de artes y cómo el barroco se expresó en estos distintos tipos de arte, ¿vale? Y a continuación tienen que observar estas imágenes y a partir de la lectura y la observación de las imágenes, caracterizar el arte barroco, ¿vale? Ustedes pueden observar ahí, las imágenes tienen características importantes que, complementándola con la lectura anterior, van a identificar, ¿vale? Entonces, observan las tres imágenes, realizan la lectura y van a escribir aquí, donde estoy poniendo las letritas, las características de las imágenes, ¿vale? Por último, con esta actividad terminamos, tienen que realizar una pequeña opinión personal, o mejor dicho, tienen que dar su opinión respecto a la tolerancia religiosa. Este apartado, que acabo de, aquí lo voy a destacar, ¿no? Da cuenta de cómo eran las guerras durante el siglo XVI entre las distintas, podríamos decir, religiones que existían en dicho periodo. Respecto a esa lectura y a su experiencia personal, se pregunta por qué es importante, ¿no? Que existan diferentes creencias, ¿no? A la de uno, ¿vale? Y si consideran que actualmente ocurre este tipo de pugna, ¿no? En nuestro país. ¿Por qué? Se les solicita por qué creen que esto ocurre, ¿vale? Y esto lo responden en esta cuadrícula que está aquí también destacada. Pues bien, a modo de síntesis podemos dar cuenta de que existen por lo menos unos 5 pasos a seguir en esta guía. La reforma, ¿no? Que vendría a ser un contexto respecto a el tema a tratar, luego se profundiza, ¿vale? Con Martín Lutero y los contenidos de la reforma misma. A continuación, la expansión de esta reforma al resto de Europa, ¿vale? Y la reacción de la Iglesia Católica, ¿vale? En este periodo, y la utilización del arte por parte de la Iglesia, ¿vale? Para consolidar la fe de los cristianos católicos. Finalmente, un punto personal respecto a la tolerancia religiosa, pero que hace podríamos decir, un paralelo con las guerras de religión que se desarrollaron en el siglo XVI. Bien, chicos y chicas, cualquier duda o consulta que tengan, me la hacen llegar por el correo o por la misma plataforma Classroom. Espero que estén muy bien. Les doy un fuerte abrazo a la distancia. Y eso. Fuerza. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Que estén bien.